Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este video te muestro cómo tejo estos calcetines paso a paso. Están hechos con 2 agujas, o mejor dicho 5 agujas, usando punto jersey y un detalle en punto rejilla que queda muy lindo. Si ya sabes lo básico, vas a poder seguir sin problema. Vamos a tejer estos calcetines juntos. Estoy utilizando aguja número 275, son 5 agujas. También se puede tejer con agujas circulares. Después, lana de Lang Yarns. Aquí es lana especialmente diseñada para tejer calcetines. En su composición tiene 75% lana merino y 25% poliamida. Se recomienda tejer con aguja número desde 1,5 desde 2,5 hasta número 3,5. Bueno, entonces utilizo este color entre rosa y fucsia y color blanco. Lo lindo de este artículo de lana que está especialmente diseñado para tejer calcetines, que adentro tiene, ahora voy a sacar, tiene un hilo para reforzar la parte del talón y la parte de la puntera. Aquí viene este hilo, el idéntico color. Aquí dice hay 5 gramos de hilo. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es tejer una muestra de tensión con lana con la que vamos a tejer. Aquí tengo montados 20 puntos más 2 puntos de borde con punto jersey, y resulta que el ancho de mi muestra es de 8 centímetros. Tomamos el contorno del pie aquí en este lugar. Y vamos a realizar los cálculos según estas medidas. Nuestra muestra de tensión en 20 puntos, los 2 puntos de borde no los contamos. 20 puntos es igual a 8 centímetros el ancho. No sabemos cuántos puntos hay que montar, pero sabemos que en mi caso, tomando mis medidas de mi pie, el ancho 22 centímetros. Entonces nosotros 22 multiplicamos por 20, dividimos por 8, 55 puntos supuestamente tengo que montar, pero estoy tejiendo con este diseño, miren, y tiene que ser múltiplo de 7, por eso nuestra cantidad de puntos a montar tiene que ser múltiplo de 7. Agregué un punto, 56 puntos, perfectamente se divide por 7. Y como estamos tejiendo en circular, para unir el círculo, 56 puntos más un punto, 57 puntos tengo que montar. Empezamos tejiendo punto elástico, uno por uno. Voy a tejer una parte, elástico más alto, y otra parte, elástico más bajito, ¿no? Entonces tengo que tejer de un color y de otro punto elástico. Voy a empezar con este, por ejemplo, y lo que tengo que hacer primero es montar, como ya dijimos, 57 puntos. Dejamos el largo suficiente sobre 2 agujas. Ahí van 2, 3, bueno, y sigo montando. ...57 puntos. Sacamos una aguja. Sobre cada aguja son 4. Tienen que haber 14 puntos. Empezamos a tejer elástico uno por uno. Un punto al derecho, un punto al revés. Primer punto, tejemos al derecho.
revés, derecho, revés. Ahí hay 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tomamos otra aguja, punto revés y tejemos derecho. Ahí va 1, 2 y así sobre cada aguja 14, 14, 14 y 14. Y hay un punto para unir el círculo. Revés, este punto lo tejemos al derecho. Ahora acomodamos bien. Fíjense que siempre recomiendo tejer calcetines con agujas de madera, de bambú, porque si esto fuera aguja de metal, ya esto sale y es no está muy bueno que digamos que puntos salgan de las agujas. Por eso agujas de bambú, agujas de madera son súper indicadas para tejer calcetines. Bueno, entonces ahora tengo que unir el círculo. Miren, lo que vamos a hacer es paso este punto y este punto lo deslizamos por encima, así. Y este punto pasa sobre esta aguja. Ahora sobre cada aguja tengo 14 puntos. Tengo que colocar el marcador para saber dónde empieza y dónde finaliza cada vuelta. El marcador lo voy a dejar sobre esta aguja, pero no al principio, sino sale aquí más o menos, después del segundo o tercer punto. Entonces ahí tejimos una vuelta y empezamos a tejer segunda vuelta. Siempre tejemos los puntos como se nos presenta, el derecho, revés, como estamos tejiendo punto elástico. Coloco el marcador, a ver, para saber dónde empieza y finaliza cada vuelta. Derecho, revés. Fíjense que estoy tomando los puntos así para que no quede cruzado. Si no queremos tejer elástico cruzado, así, derecho y revés lo estoy tomando por detrás. Si queremos tejer punto elástico retorcido o cruzado, entonces tejemos así, derecho, en el punto se cruza. Yo no quiero hacer esto, quiero tejer simple elástico uno por uno. Entonces tejemos, ¿no? Ya saben, me parece cómo tejer, si no, bueno, vamos a tejer una vuelta. Revés derecho, revés derecho. Si uno tiene miedo a estas agujas o no entiende cómo se teje, al principio todos no lo entendemos, pero créanme que es fácil. Es fácil manejarlas. Esta aguja está hacia atrás, miren cómo la estoy tomando, ahí. Estas son las 4 agujas, siempre esta aguja está por debajo de esta. Tomamos así y tejemos. Derecho. Y salen calcetines calentitos, hechos a mano, para regalar, para usar. Obviamente que se puede tejer con cualquier tipo de lana que tengan. Mejor que tengan en su composición algo de lana merino para que sean calentitos. Derecho, revés. Esta aguja así paso. Esta aguja está libre y pasamos a tejer los puntos sobre esta aguja. Ahí. Y tejemos. Estoy tomando así, miren, estos 2 dedos aquí. Súper fácil. Anímense a tejer con estas agujas. Estas agujas de bambú
Se venden en AliExpress, son muy económicas. Bueno, en internet la van a saber encontrar. Se vende un set de muchos números, desde número 2, 25 me parece, hasta número 8, 9, de 4 agujas. El costo menos de $20. Así que yo recomiendo tejer estos sets de agujas porque salvan en muchas ocasiones. Bueno, tejemos entonces elástico de esta forma. Con color rosa tejí 3 centímetros o 14 vueltas. Color blanco 6 centímetros o 26 vueltas. Pasé los puntos sobre otras agujas y con estas agujas número 275 seguí tejiendo la otra parte. Este es el número 3, pero bueno, no importa, puede ser un número más, un número menos o igual número. Nosotros ahora estos puntos que están sobre 4 agujas tengo que pasar sobre 2 agujas. O sea, voy a hacer lo siguiente. Aquí simplemente pasamos los puntos. Ahora en este momento, para que no me moleste estas hebras de una y de otra, las voy a ir escondiendo ahí por debajo. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a pasar esta parte que está más larga por adentro. Ahí. Y voy a tejer con color rosa. Vamos a ir uniendo todos los... Por el momento voy a sacar estos marcadores para que no nos molesten. Bueno, miren, tomamos este color rosa, tomamos una aguja para tejer y vamos primero a tejer este lado y después del otro. Miren, voy a pasar este punto que está sobre esta aguja a la aguja que está por atrás y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Sigo este punto, pasamos sobre la aguja que está por detrás, 2 puntos juntos al derecho. Este punto, miren, tiene que ser punto abierto, o sea, no lo pasen así para que no se cruce. Ahí a punto abierto. Pasamos sobre la aguja que está por detrás y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Así voy a tejer todos los puntos. Paso este punto sobre la aguja que está por atrás y tejemos 2 puntos juntos. Bueno, aquí tengo 14 puntos sobre una aguja, 14 sobre otra y ahora voy a tejer lo mismo de este lado. Fíjense aquí cuando van a tejer bien apretado, ¿no?
pasamos este punto, tejemos al derecho. Bueno, así juntamos estas dos partes. Miren qué bonito detalle, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo tejer este punto. Son 7 vueltas que se repiten. Primero tejemos con color blanco. Vuelta número 1, todos los puntos al derecho. Voy a colocar marcador. Sabemos que aquí empieza la vuelta. Bueno, vuelta número 1, color blanco, todos los puntos al derecho. En la vuelta número 2 sigo con color blanco, lo que sí que en cada vuelta tengo que cruzar estas dos hebras. Color blanco, vuelta número 2, tejemos con los puntos al revés. En la vuelta número 3 sigo con el mismo color blanco y voy a tejer todos los puntos al revés. En la vuelta número 4 tejemos con color rosa. 2 puntos al derecho. Paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. Voy a correr esta. La hebra atrás de tejido. 5 puntos al derecho. Y el motivo es este, miren, paso 2 puntos sin tejer, 5 puntos al derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta. El marcador lo dejo aquí. A ver. Antes de estos 2 puntos. Repito entonces, paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, 5 puntos al derecho, 3, 4 y 5. Paso 2 puntos sin tejer, 5 puntos al derecho. Paso 2 puntos sin tejer, 5 puntos al derecho. Ahí van 3, 4, 5. Paso 2 puntos sin tejer, 5 puntos al derecho. Vamos a tejer esta vuelta completa. Paso 2 puntos sin tejer, 5 puntos al derecho. Ahí van 3, 4, 5. Paso 2 puntos
sin tejer, 5 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer, ahí va 1, 2, 3 y sobre esta aguja 4, 5. Ahí completamos una vuelta. De la misma forma aquí cruzamos las dos hebras. De la misma forma voy a tejer vuelta número 5, 6 y 7. Quiere decir que nuevamente tejo 2 puntos al derecho con color rosa, paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, 5 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer. Y ahora el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Yo tejí aquí las vueltas necesarias. A lo alto son 7 vueltas. Quiere decir que la siguiente vuelta voy a tejer como la número 1, color blanco, con todos los puntos al derecho. Aquí tejí 4 motivos y antes de empezar a tejer la parte del talón vamos a tomar la medida. En total, para que tengan la idea, son 13 centímetros y medio. Y ahora vamos a tejer este talón reforzado. La hebra color blanco la cortamos y desde aquí sigo tejiendo todo con este color rosa y aquí color blanco. Miren, yo siempre lo que hago cuando una vez que corto aquí, hacemos un nudo para que no se abran los puntos. Aquí apretamos bien. Bueno, y esta parte va adentro. Después con aguja crochet la escondemos y seguimos. Miren, estas dos esta va a ser la parte delantera y esta va a ser la parte donde vamos a tejer el talón. Aquí empieza la vuelta nueva. Tengo aquí el marcador. Tejemos vuelta número 1, punto derecho. Después lo vamos a pasar sin tejer, pero esta vez aquí estoy recién empezando a tejer esta vuelta. Punto derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido. Lo que sí, aquí tenemos que, me olvidé, agregar este hilito mágico para reforzar la parte del talón. Bueno, sigo, paso el marcador. En realidad, por ahora este marcador no lo vamos a necesitar. Bueno, paso entonces punto derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, y así voy a tejer 28 puntos. Paso punto sin tejer. Esta aguja por ahora no la vamos a utilizar, que vamos a tejer todo recto. Aquí sigo derecho, paso punto sin tejer. Muy fácil. Esto cuando pasamos punto sin tejer, la hebra atrás de tejido también nos brinda mayor reforzado del talón para que no se estire y para que no se desgaste tan rápido. Último punto aquí al revés.
Bueno, quiere decir que por el momento voy a trabajar estos puntos ida y vuelta, y estos puntos quedan en suspenso. En la vuelta del lado del revés, todos los puntos tejemos al revés. Punto de borde, paso sin tejer, al revés todos los puntos. Bueno, tejimos dos vueltas. Vuelta número 3, punto de borde, pasamos sin tejer, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, punto derecho, paso punto sin tejer, punto derecho. Y en las vueltas del lado del revés, todos los puntos tejemos al revés. Tejí 30 vueltas. En centímetros son 5,5 centímetros. Y ahora con las vueltas cortas vamos a formar esta parte. La cantidad de puntos, que son 28, dividimos en 3 partes. 10 puntos en el centro, 9 y 9. Si van a tener otra cantidad de puntos, se divide en 3. Y empezamos a tejer vueltas. Con vueltas cortas formamos la parte del talón. Primer punto, paso sin tejer. Voy a tejer todos los puntos al derecho hasta el segundo marcador. Miren aquí, voy a sacar el marcador porque me va a molestar para tejer 2 puntos juntos, y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás, damos vuelta el tejido y voy a tejer con los puntos al revés. Primer punto, paso sin tejer, todos los puntos al revés hasta el marcador. Aquí voy a sacar este marcador y tejer 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta el tejido, paso miren, aquí nosotros podemos ver bien dónde están estos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hace falta marcadores, pero si quieren pueden dejarlos. Primer punto, paso sin tejer, tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Cuando estoy sobre el lado derecho del tejido, tejemos 2 puntos juntos al derecho, y cuando estamos sobre el lado del revés, 2 puntos juntos al revés. Miren, la aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y la hebra pasa así atrás. Tejo con los puntos al revés. Y aquí se puede observar esta distancia entre los puntos. Quiere decir que aquí tengo que tejer 2 puntos juntos al revés. Muy fácil todo. Damos vuelta el tejido y sigo paso punto sin tejer, así. Tejo con los puntos al derecho. Y ya podemos observar dónde tengo que tejer 2 puntos juntos. Aquí. 2 puntos juntos al derecho. Y así cada vez con vueltas cortas
tejemos hasta que sobre las agujas tienen que quedar 10 puntos. Puntos al revés. Y aquí 2 puntos juntos al revés. Bueno, y está formándose esta parte del talón con vueltas cortas. Bueno, sobre las agujas tengo 10 puntos y estamos ya con la parte del talón, está lista. Ahora lo que hay que hacer es lo siguiente, miren, tenemos que subir los puntos de este lado, tejer estos puntos y subir los puntos de este lado. Aquí, ahora tengo 3 agujas, 1, 2, 3. Voy a pasar la mitad de estos puntos para una aguja y la mitad para la otra. Y después tejemos en circular, realizando aquí disminuciones para la parte del empeine, aquí, hasta que sobre las agujas tienen que quedar la misma cantidad de puntos que nosotros montamos. 14 puntos sobre cada aguja. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Todavía sigo tejiendo con este hilo reforzado. Voy a tejer 2 vueltas más. Miren, primer punto paso sin tejer y voy a tejer, ahí va, 1 punto, 2, 3, 4 y 5. Voy a dejar estos puntos así, porque sobre esta aguja van a ir estos puntos y sobre esta aguja van a ir estos puntos. Aquí vamos a tejer con los puntos al derecho. Son estos 5 puntos al derecho. Y voy a empezar a subir los puntos por los costados aquí. Bueno, entonces vamos a subir 1. Voy a tomar los puntos así. 1, bien apretadito. No estiren demasiado el punto para que no quede espacio. 2, 3. Aquí subí 14 puntos y si yo sigo así nomás tejiendo, aquí queda espacio. Entonces tenemos que subir un punto desde aquí. Con la aguja crochet mejor. Miren, voy a tomar cómo van los puntos. Miren, un punto va así y aquí cerquita otro va así. Entonces voy a tomar esta parte del punto. Así, y voy a subirlo. Punto retorcido va a ser. Lo voy a tejer así por delante, así. Bueno, después sigo tejiendo, ¿dónde está mi aguja? Sigo tejiendo estos puntos, son 14 puntos al derecho. Traten de no dejar espacios entre la aguja y aguja, o sea, tejer los puntos bien apretados. ¿Para qué? Para que quede bien. Estos puntos al derecho. Y ahora desde aquí vamos a tejer todos los puntos al derecho. Y los puntos de esta aguja también tejemos al derecho. Son 14 y 14. Y también ahora vamos a ver cómo subir este punto que está entre las agujas para que quede bien prolijo, porque esta parte muchas veces
es complicada. Bueno, miren, antes de subir los puntos aquí, ya tomar este punto y subirlo, vamos a buscar ahora, porque tengo que agregar un punto más. Miren, este punto va por aquí. ¿Ven? Uy, a ver. Este punto es este. Y este punto quedó ahí, pobrecito, solito suelto. Entonces lo vamos a subir. Este, aquí. Buscarle la manera para que quede bien. A ver, este es el punto. Ahí. Lo vamos a tejer. Podemos agarrar así, por ejemplo. O voy a tomar así este punto. Y lo vamos a tejer. Ya voy a tomar otra aguja, porque aquí ya tengo 14 puntos. Otra aguja y vamos a subir aquí este punto. Lo voy a tejer retorcido. Estoy mostrando todo sin cortar para que quede. O sea, lo voy a colocar así sobre esta aguja para ayudarme. Ahí. ¿Se entendió? Este punto. Tomamos la hebra. Y lo tejemos bien apretado. Así, al derecho, retorcido. Ahí va. Y ahora voy a subir los puntos desde aquí. Así, ahí va uno. Bien apretado, no dejen espacio entre los puntos. 2, 3 y sigo subiendo. 4. Bueno, tejimos entonces esta parte de adelante y me toca de nuevo subir los puntos. Voy a buscar aquí el punto que voy a subir. A ver, va esta hilera de puntos. Este punto está aquí. Y aquí está la otra, aquí. Entonces tengo que subir este punto, miren. Ahí. Así. Lo voy a tejer así al derecho, bien apretado. Y aquí sigo subiendo los puntos. 1, 2. No se vayan a perder ningún punto. Aquí con mucha delicadeza, concentración, atención. Todo va a salir bien. Bueno, subí estos puntos y voy a tejer al derecho estos 5 puntos que dejamos sobre la aguja. Bueno, miren lo que está saliendo. Hasta ahora tenemos así. Ahora voy a seguir tejiendo en circular y lo que vamos a realizar son disminuciones aquí. Una vuelta tejo todos los puntos al derecho y una vuelta realizo disminuciones. Voy a tejer 2 puntos juntos aquí y 2 puntos juntos aquí sobre estas 2 agujas. Estas agujas quedan intactas, simplemente tejemos los puntos al derecho. Y de esta forma vamos a realizar empeine, disminuyendo los puntos hasta que sobre cada aguja tiene que quedar 14 puntos. Para no equivocarnos por dónde empezar, por dónde empieza cada vuelta, voy a colocar un marcador aquí
porque sobre las agujas va a ser incómodo, ya que voy a tener que moverlo cada rato que tengo que tejer aquí 2 puntos juntos. Sabemos que sobre esta aguja empieza vuelta nueva. Bien, seguimos tejiendo aquí los puntos al derecho hasta que sobre esta aguja tienen que quedar 2 puntos. Tejo todos los puntos al derecho. Entonces, en la vuelta número 1 subimos los puntos. Vuelta número 2, ahora me toca hacer disminución. Tenemos que tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Para eso voy a cambiar la orientación de estos 2 puntos. Voy a posicionarlos sobre la aguja de esta forma para que quede prolijo. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Ahí hicimos una disminución. Voy a tejer estos puntos todos al derecho de esta aguja y de la otra. Aquí puntos derecho y puntos derecho. Y aquí fíjense que de este lado también en esta vuelta número 2 me toca hacer disminuciones. Voy a tejer simplemente así 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Y sigo tejiendo todos los puntos al derecho de esta aguja. Este hilo para reforzar lo voy a quitar y sigo. Entonces tejemos una vuelta con disminuciones y una vuelta sin disminuciones. Y una vez que sobre las agujas, sobre cada una de las agujas tienen que quedar 14 puntos. En total son 56 puntos, o sea, tejimos esta parte en centímetros. Aquí son 4 centímetros. Y esta parte del empeine nos permite que aquí quede más espacio, porque el pie nuestro es así anatómicamente. Porque hay algunos modelos de calcetines donde en esta parte no hay este empeine, y entonces cuando uno lo usa, aquí queda bien estirado. O sea, bueno, después tejemos todas las vueltas con el punto al derecho, simplemente el largo deseado. Yo en mi caso calzo 40, talle 40, son 12 centímetros desde aquí, hasta la parte donde nosotros vamos a realizar la parte de la puntera. La parte de la puntera mide 5 centímetros con esta cantidad de puntos, ¿no? Quiere decir que ustedes tienen que tejer el calcetín, y cuando faltan 5 centímetros, o sea, tejemos más o menos hasta aquí, todo derechito, y después realizamos la parte de la puntera. Vamos a ver cómo realizar disminuciones en la parte de la puntera. Queda así. Disminuciones vamos a hacer, esta es la parte de adelante, la parte de la suela. Disminuciones hacemos aquí al principio de esta aguja. Vamos a sacarlo un poquito, aquí al principio de esta aguja, y al finalizar del lado de la suela también, aquí al principio y al finalizar. Voy a agregar el hilo para reforzar la parte de la puntera. Aquí dejamos y tejemos de la siguiente forma. Punto del primer punto, aquí tejemos al derecho.
2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 2 puntos juntos al derecho. Fíjense que los puntos no tienen que cruzarse aquí. Y ahora tejo todos los puntos al derecho hasta este lugar. Aquí tienen que quedar 3 puntos sin tejer. Ahí quedan 3 puntos. Tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto derecho. Bueno, hicimos disminución de un lado y de otro. Seguimos. Vamos a tejer la parte de la suela. Y aquí también al principio de esta aguja y al finalizar de la otra tejemos disminución. Punto derecho. Tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Siempre fíjense que los puntos tienen que estar así de esta forma para que al tejer 2 puntos juntos al derecho el punto no tiene que salir cruzado. Bueno, tejemos ahora los puntos al derecho hasta que sobre esta aguja tienen que quedar 3 puntos. Aquí cuando quedan 3 puntos tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Siempre fíjense que los puntos no tienen que salir cruzados. Un punto al derecho. Tejimos vuelta número 1 con disminución. Aquí está el marcador. Completamos vuelta completa. Vuelta número 1, 3, 5, 7. Tejemos disminuyendo los puntos en cada una de estas vueltas. Vuelta número 2, 4, 6 y 8 tejemos sin disminuciones y después realizamos disminuciones en cada vuelta, o sea, aquí disminución, aquí disminuimos, aquí de este lado y aquí. Sobre cada aguja quedaron 2 puntos, 8 puntos en total. Y ahora voy a cortar aquí la hebra. Tomamos la aguja para coser. A ver, buscamos dónde está. Aquí. Voy a pasar la aguja por a través de los puntos. Estamos finalizando, falta poquito, un par de minutos y están listos nuestros calcetines tejidos a 5 agujas, paso a paso, fáciles y rápidos. Bueno, aquí lo que voy a hacer es pasar así, dar una vueltita, digamos, entre los puntos para ajustar mejor, y pasamos la aguja aquí en el centro para otro lado, para el lado del revés. Aquí. Y aquí vamos a hacer un par de pasadas así entre los puntos.
Y nada más que eso. Y por las dudas voy a hacer un nudo. Bueno, cortamos. De la misma forma voy a esconder estos hilitos también. Bueno, falta ahora lavar el calcetín con agua tibia, jabón para lavar lana. Miren la diferencia, así queda calcetín bien lavadito, seco, y así queda antes del lavado. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.